tal? Muy buenos días. Estamos el día de hoy en la siguiente plática que está nombrada como duelo y pérdida. Nos acompaña el día de hoy la psicóloga Brenda González. Voy a permitir presentarla. Y ahorita vamos a empezar ya a hablar con el tema. Brenda está actualmente estudiando en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología la maestría en tanatología. Ella es egresada de Humanitas, de la licenciatura en psicología, y tiene actualmente varios cursos que ella ha tomado y que la hacen una profesional cada vez más en este tema de la tanatología. Ella ha tenido capacitaciones en manejo del sufrimiento ante una pérdida, historia clínica sobre la tanatológica, tiene cursos en manejo de emociones como ansiedad, depresión, ha tomado curso de primeros auxilios psicológicos y emocionales y manejo de las emociones en general y plática para padres. Ha estado trabajando en este ámbito. Y la verdad, es una persona muy preparada. Brenda labora con nosotros también actualmente aquí en el consultorio. Y pues bueno, Brenda, muchas gracias por la aceptación de la plática. Y creo que el tema que traes está muy ad hoc a estas fechas que recientemente pues estamos celebrando aquí en México sobre las pérdidas y que a veces suelen ser como un tema muy sutil en esta cuestión de las pérdidas y nos dejan como a veces muy sensibles o personas que están enfrentando actualmente un duelo. Creo que este es un tema muy interesante. Entonces, bienvenida, Brenda, muchas gracias por aceptar la participación. Muchas gracias, Lorena, por pues, la invitación también y por la presentación. Sí, este es un tema que no se habla mucho en familias porque todavía tenemos un poquito de tabú en no hablar de la muerte, ¿no? Exactamente. Es como que no hables tanto de la muerte porque la vas a traer, ¿no? Entonces, cuando se llega el momento, que eso no lo podemos bloquear ni sabemos cuándo llega, que es el momento de que tenemos una pérdida voy a hablar de un ser, porque no nada más quiero enfocar que el duelo está reconocido cuando perdemos a un ser querido, que es una persona, sino también cuando perdemos una mascota. Eso duele bastante y a veces se genera un poquito de culpa porque a veces duele un poquito más que un ser querido. Ajá. Pero esto está canalizado por todos los lazos que uno genera con ese ser, con esa mascota, ¿no? Y si a eso agregamos, por ejemplo, que las mascotas nos dan puro amor, Sí. nos dan puro amor, entonces al momento que no está, nos hace un hueco muy, muy grande, ¿no? Sí, fíjate que yo he tenido pacientes e incluso compañeros en alguna ocasión me hicieron el comentario de ¿por qué llevas por tus mascotas si es un gato, es un perro? Y como que algunas personas minimizan, ¿no? Esa Te parte. compras otro, te dicen, ¿no? Ajá, exactamente, es reemplazable. Sí, fíjate que en la tanatología las pérdidas nos enseñan a irnos haciendo más humanos, ¿no? Tanto espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? Y no hablo nada más de religión, hablo de fe, porque nos ayuda a creer que hay algo en el cual ese lazo que hicimos en vida con ese ser sigue estando más allá de la muerte, ¿no? Y parece chistoso, pero las personas que hemos pasado por un duelo de mascota, creemos en eso. Así es. Sí, somos a veces los humanos tan así que queremos las cosas comprobables que necesitamos que nos pase para creerlo. ¿Sí? Entonces, cuando no esa persona se la platica, si no ha tenido la pérdida de ningún animalito, pues simplemente es algo como que no es increíble, No, ¿no? no puedo creerlo. Sí. Oye, ya que tocaste el punto de la tanatología, ese concepto a veces como que no es tan conocido, o a veces hay esa confusión de si necesito un tanatólogo, para qué sirve. Entonces, aprovechando que ya tocaste ese punto, ¿qué es la tanatología y para qué sería un tanatólogo? ¿Ok? La tanatología es una ciencia interdisciplinaria que se encarga del estudio de la vida para encontrarle un sentido a la muerte. ¿Sí? Y también a las pérdidas, ¿no? Porque hoy por hoy ya se reconoce que estamos en el transcurso de nuestras vidas teniendo pérdidas desde que somos niños, estamos perdiendo que el vientre materno, el seno, que el chupón, los dientes, vamos dejando ciertas cosas, pero pues se van canalizando como pérdidas que vamos generando un duelo. El tanatólogo sirve como apoyo en un proceso para sobrellevar alguna noticia fuerte, como en un paciente con una enfermedad terminal, es ayudarle a encontrar el sentido de su muerte, ¿no? Y también, no solamente a él, sino a los que se quedan, como el cuidador primario, por lo regular se queda con muchos lazos emocionales,
muchas emociones encontradas, porque pues es el que siempre está cuidando y quiere hacer que todo esté bien y al final de cuentas va a haber un deceso de la salud. Claro, y luego lo que mencionas es muy importante. Luego a veces los cuidadores son los que son menos vistos y se enfoca mucho la atención en la persona que tiene determinada condición. Y el cuidador es como olvidado y a Sí, veces hasta termina enfermo, ¿no? Y de tanto lazo, como tú dices, que se genera con la persona que está precisamente cuidando. sí, Entonces, la tanatología podría ayudarnos a saber cómo llevar este proceso de pérdida. así es. Tanto para el enfermo terminal, tanto al cuidador primario y a la familia, ¿no? A los seres queridos que se van a quedar aquí extrañando. Sí, por ejemplo, en una ocasión una paciente estaba buscando una tanatóloga o tanatólogo para poder, para que había fallecido la mamá de unos pequeñitos. Entonces estaba buscando tanatólogo para el papá, y para los niños. Entonces ella se encontraba así como con comentarios de, pues no, pues es muy natural o ¿para qué un tanatólogo? Si eso es nada más para cuando ya están como en etapas terminales, pero también sí funciona como tú dices, ¿no? Como para poder acompañarte o para que tú Sí, les puedas dar como un acompañamiento en ese proceso, ¿no? De cómo sí. superar esa pérdida. Sí, así es por ejemplo, el enfermo terminal puede llegar a ocupar ese apoyo y eh, el enfermo terminal va a llegar un momento en que va a estar hospitalizado y el apoyo se va a tener que hacer en el hospital. Y ahí nos vamos a encontrar con los familiares, con un sufrimiento, el cual tenemos que servir de apoyo también como en toda esa gama de emociones, ¿no? Que se tienen que sobrellevar. Así es. Y entonces, lo que tú comentas, o sea, por ejemplo, lo que son trabajos, pérdida de algo que era favorito, todo va a generar un duelo y necesitaría yo un tanatólogo o hay diferentes. eh, Es diferente, no todas las pérdidas, cabe mencionar, eso es una pregunta muy importante, que no todas las pérdidas nos van a generar un duelo. Los duelos se van a desencadenar en base a la cantidad de lazos emocionales que tenemos con ese ser querido o con esa mascota, esa persona. Sí, es decir, una vez a mí me llegó así un comentario de una persona, me dijo que pues había fallecido su papá, pero que no sentía pues algo, ¿no? Ni ganas de llorar y tristeza, ¿no? Pero pues preguntándole por la comunicación y el contacto con su papá, entonces ella lo creció con él, casi no lo veía, no tenían lazos emocionales, ¿no? Entonces la sociedad a veces juzga como es tu papá, te tiene que doler, ¿no? Y nos genera una culpa, es que no es así, es en cuanto a los lazos emocionales, todas esas vivencias que nos da ese ser en nuestra vida, nos va a generar una necesidad cuando ya no esté. Es así como eh, extrañar lo bonito, ¿no? Aprender a extrañar lo bonito, porque cuando perdemos a alguien, nos quedamos con esa sensación y no se llevan todo lo que sentimos por ellos, todo el amor, toda la diversión que nos dan, no se lo llevan, no lo quedamos. Entonces es como, ahora que ya no está, ¿qué hago con todo este amor que tengo? ¿A quién se lo voy a dar? ¿Sí? Y eso desencadena posteriormente un duelo. Pero si no tenemos lazos, solamente se convierte en una pérdida. Ok, y eso que comentas es muy interesante porque sí he escuchado muchos comentarios de personas que dicen, pues es que falleció, pero la verdad no siento yo nada. Y a veces generan culpa, ¿no? Porque Sí, no sienten como esas ganas de llorar o esa tristeza que dicen que deberían de sentir. Y sí. creo que es algo muy importante que sí, que pues pasa, ¿no? Sí, sí pasa, muy comúnmente pasa, lo ven ahí. Y pues es importante, qué bueno que sea el espacio para comentarlo, ¿no? Sí, Para ir conociendo, que no nada más lleguen como a nosotros los psicólogos a hablar ciertos temas como de la vida, sino que también a veces se hablan temas de la muerte, ¿no? Que se quedan más allá de lo que nosotros conocemos. exacto. Y luego, como tú comentas, todavía hay como mucho tabú en eso de hablar, a pesar de que en México como que tenemos esa tradición pues como de mirar a la muerte, ¿no? En estos rituales que se hacen de los altares y estar confiados en que va a regresar el ser querido el alma del ser querido, ¿no? Que en algún Exacto. momento estuvo contigo. A pesar de eso, es como el, pues decir, no hables de que se va a morir o es mala suerte. O, por ejemplo, he conocido personas que
que en vida dicen, yo voy a preparar todo lo de mi funeral, lo voy a pagar y todo, porque uno cuando fallece deja esa deuda a la familia. Pero es como de, ay, no, ¿cómo lo vas a hablar si a poco ya te vas a morir? O es Exactamente. como ese Como dolor. mencionas, la cosa de los rituales, eso es y muy, muy importante cuando tenemos una pérdida y es importante para los que nos quedamos vivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la persona, el ser que se va, ya solamente es un cuerpo, ¿no? Aquí en la tierra. Como lo comentas, Lorena, es importante lo de los rituales. También porque, pues simplemente porque siempre a lo que no conocemos le tenemos miedo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros estamos preparados para algo, ese miedo va descendiendo. Entonces, cuando estamos hablando de la muerte y en tanatología, en sesión, se habla sobre eso, entonces nos preparamos como, bueno, yo quiero, yo ya voy, yo sé que me voy a morir en cuestión de meses, en cuestión de días, ¿no? Entonces se va preparando esa muerte, se va preparando la familia. Bueno, porque puede decidir el paciente si quiere ser incinerado o ser enterrado, ¿sí? Puede tomar decisiones, a lo mejor no quiere flores, quiere otras cosas, no quiere llanto, quiere música. Entonces, ese tipo de cosas que se hablan nos genera de alguna manera una relajación, parece que no, pero sí. Así es. Y por ejemplo, sería como solamente prepararme para la muerte cuando ya sé que tengo alguna enfermedad o algo así, o por ejemplo, si yo sé que en algún momento muy lejano, no sé cuándo, yo vaya a morir, pueda yo irme preparando. Bueno, pues eso lo estudiamos mucho en el transcurso de la vida de los tanatólogos, ¿no? Pero sería como que si tuvieras un interés más bien, que algo en ti quisieras encontrar un sentido y que por algo te esté llamando la atención. Por ejemplo, la tanatología en sesión se puede interpretar en terapia y podemos ir platicando sobre eso. Bien, y habías comentado, Brenda, que no todos los duelos son iguales. ¿Qué es lo que podría hacerlos diferente? ¿Hay tipos de duelos? ¿Cómo podríamos revisar? Sí, Lorena, hay 9 tipos diferentes de duelos. Los voy a mencionar. Es el duelo normal, el duelo anticipado, el duelo sin resolver, el duelo crónico, el duelo ausente, el duelo inhibido, el duelo desautorizado y el duelo distorsionado. Cada uno tiene más o menos como su tiempo aproximado, ¿no? Porque cada quien tiene un duelo que es de diferente tiempo, ¿no? No hay nadie que te pueda decir el duelo va a durarte 15 días, te va a durar meses, porque a mí me duró así cuando yo perdí a tal familiar, ¿no? No, cada quien lo tiene personalizado de acuerdo a sus vivencias, a su resiliencia, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, alguno de estos tipos de duelo serían los que digo, si yo tengo este tipo de duelo, a lo mejor creo que ya necesitaría un acompañamiento ya más cercano con un tanatólogo. Ok, pues podríamos hablar sobre el duelo, pues muy interesante, mira, tenemos el duelo sin resolver, el duelo crónico y de ahí pues va como en aumento, el duelo ausente, el duelo inhibido, duelo desautorizado y cada tipo de duelo tiene como su sintomatología, ¿no? Por decir, bueno, el duelo inhibido nunca expresó sus sentimientos en el momento que se debe haber expresado. ¿Por qué? Porque a lo mejor era la persona fuerte de la familia y no quería que lo vieran triste para dar apoyo a todos los demás. Entonces, tarde o temprano pues llega el duelo, pero va a llegar, pues por ejemplo, también tenemos el duelo retardado, que no llega en el proceso de los pocos días de la pérdida, pero va a llegar después. ¿Okay? Entonces, depende de la persona cuando ya se sienta que, bueno, ya pasaron alrededor de 3 años, sigo llorando, sigo hablando de esa persona y lo sigo llorando como en el momento que sucedió. Sí, dejé de hacer cosas cuando esa persona murió porque yo lo hacía con esa persona, pero nunca llegó un momento en que volvía a tomarlo, a hacerlo. Entonces, y fueron varias cosas, bueno, entonces vamos reconociendo que entonces no se ha sanado. Ok, incluso yo he tenido pacientes que pues bueno, comentan que ha pasado, no sé, que ya van disminuyendo el dolor, ¿no? Ante la pérdida de alguna persona que han tenido, y pasa el tiempo y no sé, por ejemplo, en estas fechas, nuevamente vuelven a recordar y lloran nuevamente, aunque ya habían pasado lapsos en donde ya no.
no lo recordaban y ya no era ese sufrimiento, pero pasa ese lapso y algo te recuerda y lloras, pero es nada más momentáneo, ¿no? Sí, Pues, y pasa y ya. Entonces en ese caso no habría no, ese... no habría necesidad, pues si solamente pasa así, no habría necesidad. Es que también está diferentes etapas del año, en la que, como Ah, Navidad, sí. que la gente se pone muy sensible. Entonces, eso es como estacional, ¿no? Pero es como recordar el ser querido. A veces yo digo en terapia hay que recordar lo bonito, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque mientras estamos bien dolientes a esa pérdida, recordamos, vemos su ropa, recordamos momentos y lloramos, sufrimos. Otra vez volvemos a sufrir y a veces se siente que nos ahoga, ¿no? Se nos daña el mismo sufrimiento. Entonces, esto sí puede mejorar con el paso del tiempo, saber que vas a seguir llorando cuando veas, recuerdes, toques sus cosas, pero probablemente este dolor que sientes aquí, este nudo, ya no pase, ¿no? Entonces, probablemente el otro año, que sea el aniversario luctuoso del ser querido, volvamos a llorar, pero el hecho de reconocer que cada vez que lloramos por esa pérdida, se siente algo diferente, ¿sí? Vamos a ir recordando lo bonito. Nunca vamos a dejar de extrañarlo, nunca vamos a dejar de llorar, tal vez la pérdida, pero eso es importante reconocerlo, ¿no? Porque no es magia, no es como que ya se borran todos tus pensamientos de que lo conociste, de todo lo que viviste, eso no pasa, ¿sí? Seguimos extrañándolo, pero aprendemos a vivir con él, ¿no? Estamos aquí hablando también sobre las etapas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que es una pionera de la tanatología, y ahí es más o menos lo que menciono. Ella habla que son 5 etapas de la tanatología, perdón, del duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Sí? Es más o menos lo que estábamos comentando, ¿no? Estas fases empezamos con la negación desde el momento que nos da la noticia, no lo podemos creer, ¿no? Ni queremos creerlo tampoco. Claro, es muy impactante, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Si apenas hablé con él ayer o ella, Sí, o si lo vi estaba bien. Es como ese shock, ¿no? De negar y no sí, creer. sí, sí, es la negación total es como sabemos que nos vamos a morir, pero ni el enfermo terminal que sabe que se va a morir está esperando el día, ¿no? La muerte siempre nos va a sorprender. Claro, es como comentabas anteriormente que las personas que son cuidadores a veces se preparan, ¿no? O sea, ya tienes una enfermedad terminal y te preparas para morir, pero como comentas, no estamos preparados, aunque sepas que alguien va a fallecer, que es tu ser querido o algo, y no estás preparado. Cuando pasa Sí, es como siempre de, te va a sorprender. así es, aunque ya sabían. Exactamente, y aunque digas voy a reaccionar así, me va a encontrar de tal manera, ¿no? No, siempre nos va a sorprender y hay que también saber eso, ¿no? Claro. Que hay que estar preparados para la sorpresa. Ok, ¿qué otra etapa sería? Está también la etapa de la ira. Ujú. La ira es ese momento en el cual nos sentimos coraje, ¿no? Acechamos culpas de principalmente el cuidador primario. Es que no hiciste lo suficiente, es que no le diste las medicinas siempre, ¿no? Entonces estamos enojados siempre y también con nosotros mismos, con el cuerpo médico, de decir no hicieron lo suficiente. ¿Sí? Claro. Esa es la ira que nos llega a dar como fase 2, ¿no? Y tenemos la negociación, ¿no? En la que ya tenemos esa sensación de que tenemos que empezar a hacer cosas y a empezar a tener otra vez nuestra vida normal. Empezamos a tener esa sensación. Eso está bien. Empezamos a entrar otra vez a lo social, a hacer nuestras nuevas actividades. Está la depresión, ese sentimiento donde ya reconocemos que hay una tristeza profunda porque tuvimos una pérdida. Entonces ya reconocemos que hay tristeza, que estamos experimentando a veces algunos sentimientos como pues a veces tengo hambre, a veces despierto muy temprano, ¿no? Pero eso pasa, sí, es solamente una etapa. Igual después tenemos la aceptación en la que entendemos que ya la persona no está, ese ser querido ya no va a regresar, no ha estado en cierto tiempo y aprendemos ahora sí, como hemos dicho, a recordar bonito. Así es. Y creo que también algo que pasa cuando hay una pérdida es enojo hacia ti, como tú decías, ¿no? Es una culpa también, Sí, porque he escuchado, bueno, por ejemplo, cuando fue la etapa de COVID, me tocó escuchar mucho a las personas de es que si no lo hubiera llevado al hospital, o es que si me hubiera, ¿cómo no me di cuenta antes de que, por ejemplo, no respiraba bien? O cómo no me di cuenta que le faltaba esto, y es como esa culpa, ¿no?
Y creo que es importante también entender que es parte de estas etapas Sí. de duelo. Y creo que también eso te quita un peso de encima, de decir, oh, en realidad no podemos asegurar que iba a cambiar o que iba a ser diferente, ¿no? Si yo me hubiera dado cuenta de algo, si yo hubiera hecho algo diferente, no lo podré saber. Luego lo que yo le comento a mis pacientes es que no sabemos a veces la historia de vida. Por ejemplo, eh, algún comentario de, no es que, ¿cómo no me di cuenta si dijo o hizo esto? Y pues es como quitarnos esa culpa de decir, bueno, pues no podemos saber si cambiabas ese efecto porque no conoces toda la historia, que a lo mejor eso fue nada más un pequeñito elemento que pudo, a lo mejor, o no haber detonado algo, pero si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa, Exacto. porque ya es como no conocemos la historia en sí, pero es como en esa, como un amortiguar el dolor, ¿no? Como el de decir, ¿cómo me lo explico? Exactamente, la muerte es algo muy, muy fuerte, que a veces si se está buscando mucha explicación, nos afecta más, ¿no? Y muy probablemente todo lo que nos estamos en este proceso que es la ira, en esta fase que es, pude haber hecho más, y si lo hubiera cambiado de hospital, todo eso, de todas maneras hubiera sucedido la muerte, ¿no? Aunque muy probablemente en el proceso en que lo cambies, en la decisión que hubieras tomado, el deceso hubiera aparecido de todas maneras. Así es. ¿Y estas etapas aparecen así en ese orden? ¿Las podemos encontrar así? Van en este orden, pero están moviéndose constantemente, ¿no? Es decir, estamos en la depresión y podemos llegar a la ira, ¿no? Por algún recuerdo y nos puede dar coraje, vamos a buscar explicaciones, pero son momentáneas. Ok, sí, porque me ha tocado, por ejemplo, ya ver pacientes que, bueno, por ejemplo, habían tenido alguna pérdida y en un inicio era mucho esta culpa, o incluso también familiares, no era mucho de esta culpa, es que si yo hubiera hecho o culpar a alguien, es que si tal persona hubiera hecho, hubiera dicho, lo hubiera visto, hay esa culpa y luego de repente su discurso es otro, no es como de, no, pues ya, pues ya está descansando, Sí. entiendo que ya es diferente, pero luego lo vuelves a ver y es otra vez de ay, pero me da mucho coraje pensar que por qué no hicieron esto. Y sí, sí, como que se ve ahí. Sí, y ahí los familiares pues no comprenden, ¿no? Ajá. Pues, ya es reconocer ahí a lo mejor que necesitan un apoyo, ¿no? Más psicológico para poder expresar ese tipo de emociones que llegan y van recurrentemente, ¿no? Esos sueños. Así es. ¿Y cómo me podría dar cuenta, o cómo nos podríamos dar cuenta de que estamos viviendo un proceso de duelo? ¿Hay algunos síntomas o alguna serie de características que aparecen? Sí, están algunos síntomas como cuando a veces aparecen excesos, como exceso de dormir mucho, dormir poco, comer mucho, comer poco, añoranza de saber que queremos que ese ser vuelva, saber que estamos pensando que esa persona se fue de viaje y que va a regresar en algún momento dado, cuando por ejemplo seguimos teniendo todas sus cosas intactas, porque queremos seguir creyendo que va a regresar, ¿no? A usar otra vez sus cosas. Sí, pues también podemos sentir irritabilidad, miedo, inestabilidad. Podemos tener como esos pérdidas de memoria de repente, ¿no? Como no retener mucha información completa, distracciones. Ok, y también algunas personas, o bueno, creo que también es natural el sentir que ya no vale la pena, ¿no? Estar sin esa persona, como que esa desesperanza también puede llegar, pero pues es simplemente un proceso, ¿no? Una parte del duelo que realmente es un episodio y no es algo que nos va a explicar toda la vida, sí, es algo muy doloroso y sí puede presentarse. He tenido pacientes que hasta han dicho que yo ya quisiera irme con, no sé, una ocasión me tocó atender a una señora que su hijo acaba pues de suicidarse y tenía días. Y la señora decía, no, yo no quiero ir con él porque no le veo sentido a la vida y no veo, ya no le veo importancia. Pero es como ese impacto, ¿no? Es como tanta tristeza que no sabes ni qué hacer, es mucho dolor. Sí, pues estamos aquí en las etapas del duelo, ¿no? Que es pues la negación, la ira que se siente en la persona y está atorada todavía en esas dos fases, ¿no? Y es a lo mejor, si el momento que hay que reconocer que es inmediatamente buscar apoyo, es saber que estás atentando con tu vida, ¿no? Si la persona cree que esa es una solución,
difícilmente lo puede y se puede dar cuenta, pero sí que las personas que están alrededor sepan que pues eso no se puede dejar al aire, ¿no? Que busquen ayuda para poder apoyar que eso no suceda. Claro, y por ejemplo, en estos casos, que donde hay un lazo muy fuerte, tú comentabas que eso tiene que ver, ¿no? Depende del dolor o cómo yo lo enfrente, es el lazo que yo tengo con la persona. Y comparándolo con alguien con que a lo mejor casi no vivo, por ejemplo, a lo mejor, no sé, supongamos que fallece alguien con el que yo casi no tengo contacto y a lo mejor no me genera ese dolor o ese sufrimiento, pero a lo mejor, como tú lo comentabas en un inicio, ¿no? No debemos de sentir culpa, pero porque pues es por el lazo que nos genere. Pero generamos a lo mejor nada más empatía o pues somos seres humanos, ¿no? Nos duelen las pérdidas o no es algo agradable, pero ya de ahí la intensidad es como de que sí hay personas que dependiendo de quién fallezca, ¿no? Como tú dices, del lazo que tengan o que hayan generado en vida, es como el sufrimiento entonces que va a haber. Sí, Entonces, sí, ese el sufrimiento, podemos decir que se pueda medir en base a los lazos, ¿no? Y a las experiencias de vida que tuviste con el ser, con la mascota, ¿no? A veces hay mascotas que son los únicos compañeros de algunas personas, y pues la mascota que, no, el perrito, es pura felicidad, por ejemplo, llegas y ya está feliz, te vas y sigue estando feliz, llegas y se duerme contigo, se acurruca contigo, todo contigo, a él no le interesa si estamos enojados, si no queremos estar con él, si tenemos problemas económicos, él está siempre estable en el amor, ¿no? Que tiene hacia nosotros, nunca está enojado, nunca nos lastima, ¿no? Entonces, ¿cómo lo extrañaran? Algo así. Exactamente, sí. Y creo que recientemente está pues esta muestra, ¿no? De las tradiciones mexicanas que ahorita tuvimos recientemente. El 27 de octubre, ¿no? De las mascotitas. Que yo, por ejemplo, vi en las redes muchos compañeros, amigos, incluso yo, que así que pues generamos ese altarcito, ¿no? Con la esperanza de decir, pues que es alguien que quisiste mucho, que generaste muchos lazos, y pues pase el tiempo que pase, lo vas a seguir extrañando, como tú decías, no olvidas a las personas, no se van, te dejan todos esos recuerdos y te dejan todas esas experiencias bonitas y todos los aprendizajes que tuviste y nunca lo olvidas. Solo se aprende a vivir sin ellos en cuestión física, ¿no? Exactamente. Pero pues el recuerdo va a seguir ahí. ¿Y qué podríamos hacer, Brenda, si por ejemplo estoy yo en una situación de duelo y hay mucho dolor y a lo mejor de repente pasa alguna situación donde yo recuerdo a mi familiar, por ejemplo, ahorita estas fechas, que a lo mejor yo lo recuerdo a mi mascota, a quien haya sido mi pérdida dolorosa, y empiezo a tener como algo de crisis, como dolor, como sufrimiento. ¿Hay algo que yo podría hacer? Sí, pues me gustaría comentarles, está la relajación progresiva muscular de Jacobson, ¿no? También podría dejar mi número de teléfono porque puedo ahorita decirles cómo lo pueden hacer. Esto se puede hacer en el carro, en el momento, por ejemplo, cuando están haciendo el tarro, en el trabajo, tenemos una pérdida muy cercana, probablemente vamos a despertar sentimientos en el momento que nos pueden hasta detener, pero pues no podemos irnos a casa o descansar, ¿no? Entonces, a lo mejor es un ejercicio para poder sobrellevar la crisis. Por ejemplo, podemos estar sentados o acostados en el carro, depende de donde estemos, que consiste hay un orden para ir apretando las partes del cuerpo. Vamos a apretar las manos, vamos a inhalar, y en el momento que exhalemos, soltamos. En este caso, vamos por partes del cuerpo. Primero fueron las manos, muy fuerte. Después, la frente, apretamos fuerte la frente, respiramos, y cuando soltamos el aire, soltamos también, relajamos el músculo. Los ojos, la nariz, todo la boca, ¿sí? La espalda, el cuello, todo le vamos a ir dando su tiempo en la que apretamos y soltamos. Okay. ¿Sí? Y bueno, es relajante, y no es lo de acá, lo de la espalda, y es relajante, ¿no? Es que yo creo que pues, nos permite como centrarnos aquí a la hora, ¿no? De no llevarnos por la emoción, a lo mejor en el momento. Y creo que podrá ayudar. Y bueno, como comenta Brenda, en caso de que se nos complique esta estrategia, pues te pueden contactar. Y pues ahí a través de mensaje o también de tus redes. Sí, puedo estar, lo pueden llamar por teléfono o pueden dejar mi número para WhatsApp, que es el 664-234-7076. También pueden seguir por Facebook, que estoy como psicóloga Brenda González.
Me pueden seguir por ahí o mandar mensajes. Igual también alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Así, sí, y sobre todo que ahorita está muy ad hoc esta plática, que sin duda pues sí remueve estas Sí, fechas, remueve muchas cosas, ¿no? Muchas emociones. Y sobre todo recalcar como esta parte que comentas que cuando nos decías sobre lo del duelo, de, de los tipos de duelo, que no hay como un tiempo necesario, ¿no? Que donde ella diga, está 6 meses, no lo ha superado. ¿Cómo crees? Una vez escuché a una persona que me dijo como tipo fórmula, no, es dependiendo, si por ejemplo, con tu pareja estuviste 3 años, entonces equivale a 3 meses de duelo. Si ya superas eso, ya no estás en un duelo sano, ya tienes que ir a terapia, casi, casi. mencionas algo importante, porque los duelos no nomás son cuando se muere alguien querido, ¿no? También el duelo es cuando cambiamos de ciudad, cuando cambiamos de escuela, cuando cambiamos de amistades, cuando hay un divorcio, ¿sí? Okay. También estamos hablando de que se generan duelos, cuando son pérdidas, y por ejemplo, a veces pasa esto mucho con los niños también, que los cambias de escuela y uno cree que no pasa nada, es nada más porque pues así es conveniente y los cambiamos de escuela, pero el niño empieza a decaer en cuanto a sus calificaciones, socialmente, entonces es momento de reconocer que hay que trabajar un duelo también de lo que ella dejó ahí atrás, ¿no? Que perdió, ¿sí? Entonces también en el divorcio eso pasa, pero no es cuantificable como la cantidad de años por la cantidad de meses. Sí, no, no se maneja así. así es. Por ejemplo, o sea, también en las parejas he escuchado y leído o he sabido también de parejas que cuando, de novios, ¿no? Hay una ruptura, también hay un duelo. Aunque Sí, haya sido muy tormentosa o haya sido de mucho amor, igual no generas medio ahí un lazo, aunque si es tormentosa, pues dejas ahí un duelo, hay un lazo medio extraño, pero finalmente es como algo que duele. Y creo que sí es también importante reconocer todas estas etapas que tú nos mencionabas, por ejemplo, en el divorcio de pareja, ¿no? También el recordar y por qué hizo esto, si tan felices que éramos, como un poco de reclamo, ¿no? O por qué no me di cuenta, o por qué no me dijeron, o ya después también pasar como por la aceptación, o igual en la ruptura de noviazgo, ¿no? Ir por esas etapas. Y ahorita tocamos un tema en lo que decías que no es, entonces la fórmula no es esa, la que es equivalente del año a meses del duelo. Creo que también hay como un poquillo de mitos, ¿no? En cuestiones sobre los duelos. Y creo que eso podría ser uno de los mitos, un mito, entonces. exactamente. Sí, a veces eso también nos sorprende, ¿eh? Porque creemos que, bueno, pues de vez en cuando tengo algún lazo, de vez en cuando tengo una relación, de vez en cuando, y fallece la persona y nos sentimos devastados, ¿no? El otro día cuando falleció Juan Gabriel, una paciente se me decía que se sentía muy triste porque había muerto Juan Gabriel. Bueno, pues, ¿qué cosas habrá hecho de lazos en cuanto a la música, Claro. ¿no? No exactamente no lo conoció, pero lo que le hizo en su vida en la música, ¿no? Exacto. Eso también. Lo que le También. representa. Sí, sí. Sí, y como ahorita con lo que comentabas, ¿no? Cuando, por ejemplo, me pediste que me recordara el duelo desautorizado, que a veces que es ese duelo que dices, por ejemplo, personas que han recibido maltrato y fallece la agresión, ¿no? Okay. Se siente, la víctima puede sentir algo porque falleció, ¿no? Y entonces la gente que está alrededor puede inhibir que ella sienta esto. No, es que no estás mal, es raro, no puedes, te hizo mucho daño y todo eso, pero puede ser normal también que la persona se sienta dolida por la pérdida que falleció, el que era su agresor. Y sobre todo eso que comentas, que a veces son como estas cosas que están alrededor de las pérdidas, que a veces no te dejan enfrentar un duelo correctamente, ¿no? Sí. Y que minimizan tus emociones. Es como de, ¿cómo vas a sufrir por él si te trató muy mal? O ¿cómo vas a sufrir por tu mascota si es una mascota, es un perro o es un animal? Pero sientes, ¿no? Lo que se siente es real. Exactamente, y ahí hablando de duelo se va generando, por ejemplo, el duelo distorsionado, que es cuando no terminamos de tener un duelo por algo nosotros, por cualquier cosa, ¿no? De la vida, y posteriormente nos enfrentamos a otra pérdida y se junta o reaccionas como lo sientes como la otra, ¿no? Entonces ya se hace una distorsión de duelos. Por eso es lo importante los funerales para eso son,
para descargar lo que sentimos, para llorar, ¿no? Porque a veces es como, se tiene que advertir a la familia, ¿no? A veces, déjame llorar, voy a llorar, voy a llorar, ¿no? Y déjame, si quiero gritar, se vale, ¿no? Se vale, si quiero gritar, si quiero llorar, si quiero hablar, con el cuerpo, también se vale, porque ese es el momento, y ese momento dura unas cuantas horas, ¿no? El momento Claro. de la avanzar en la funeraria. Y es como un tipo cierre, ¿no? Que haces Sí, como claro. a ese ciclo que lo materializa. Sí. Y eso me lleva como a lo de COVID, ¿no? Cuando no se hacían Sí. los funerales, como, pues creo que las personas tuvieron que armar su propio cierre, porque pues imagínate si eso era lo que el ritual que les permitía hacer ese cierre en COVID, que estuvo como esa percepción, ¿no? De como que no, Exactamente. La gente tuvo que aprender a cerrar ese ciclo con esa persona porque así, a veces así sí tenemos esa resiliencia de poder comprender que tenemos que hacer algo, porque para nuestros hijos, para nuestros familiares, hacer un cierre de ciclo de que falleció, de que ya no está la persona. Y realmente, como dices tú, el COVID, cuando no se permitía estar en el funeral, no hacíamos esto. Vimos y reconocimos lo importante que es hacer el ritual, ¿no? de funeral. Y por ejemplo, si en una situación no me permite hacer ese ritual, por ejemplo, en un divorcio, ¿cuál sería como el ritual? He visto TikToks en donde hay personas que estás en fiesta de divorcio, que eso podría considerarse, ¿no? Como un tipo cierre. Sí, vendría a ser algo personal. Sí, Okay. podemos, como tú dices, leer libros, ver TikTok, ver la web, pero va a ser algo adaptado a lo que le acomoda a toda la familia. A veces es hacer algún ritual en la playa, porque al ser querido le gusta mucho la playa, o en un lugar donde visitaron todos, donde vieron que el ser querido estaba muy feliz. Por eso es lo importante de poder perder el miedo a hablar de los temas en vida, ¿no? Sin estar en el lecho de muerte, casi casi. Ok. Y por ejemplo, también eso que comentas de los rituales, se me ocurre también en las rupturas de pareja, ¿no? De noviazgo. Porque, bueno, ahí ya también habrían otros temas que hablar, como los apegos, ¿no? Sí, claro. Pero también duelen. Esas rupturas amorosas también duelen. Porque estás, pues, terminando un ciclo, ¿no? Que generaste por un determinado momento. Y en ese caso, pues, no hay funeral o no hay algo, pero sí puede ser algo personal. Algo como, por ejemplo, no sé, algo con cartas o una despedida, que hables con la persona, o cómo podría hacerse, cómo podría sugerir. Sí, como comentas, cuando se pierde la relación de noviazgo, ¿no? A veces hay relaciones que duran también mucho tiempo y se hacen muchos lazos. Siempre cuando tengamos una pérdida, sí se recomienda agradecer. Así sea que fue muy doloroso lo que se vivió, y siempre es un aprendizaje de vida. Y una vez que uno reconozca y acepte que lo que vivió te enseñó, nos hacemos más resilientes, y eso se tiene que agradecer, ¿no? Podemos hacer una carta que es personal, una carta escribimos, lo guardamos, y si queremos, ¿por qué? Porque va a haber un desahogo, ¿no? En el momento que tú escribes, y va a ser una carta no pensando en lo que quieres que la otra persona sepa, sino en lo que tú quieres sacar, nada más. Okay. Como tipo agradecimiento, ¿no? Así como de, porque finalmente, como tú lo comentas, todas las etapas nos dejan algo y nos dejan aprendizaje. Definitivamente, por ejemplo, hablando de relaciones, no somos las mismas personas que de la primera relación de pareja que tuvimos a la actual, porque aprendimos. E incluso en las pérdidas que hemos enfrentado en la vida, ¿no? No somos las mismas personas que enfrentaron la pérdida aún a la que actualmente a lo mejor ahorita podríamos enfrentar. Sí. Aprendemos y vamos generando herramientas distintas en cada una de ellas. Sí, la resiliencia, la que habíamos comentado, ¿no? Se va haciendo, y nos vamos convirtiendo, ¿no? En seres humanos, ¿no? Más que en personas que andamos haciendo en automático, en seres humanos que sentimos y que podemos ayudar al necesitado, ¿sí? Al dar una mano a saber en qué podemos apoyar a alguien. Claro, y es que esto que comentas de convertirnos en seres humanos es como, o sea, uno es tan vulnerable cuando está en ese proceso, que hay muchas emociones ahí a flor de piel, ¿no? Son como, están muy desbordadas. Y pues es como la vives o la experimentas, y es como te sientes tan vulnerable, y es como tocar con lo más humano que uno pudiera tener, ¿no? Y ese dolor.
Y sumado a esto que comentas, Lorena, está como la pregunta siempre, ¿no? De cuando fallece alguien, el papá, por ejemplo, o la mamá, y la pregunta siempre, los niños, ¿los llevamos o no Sí. a la funeraria, ¿no? A que vean el cuerpo, ¿no? A ir del feto, ¿no? ¿Qué decimos? La respuesta es simplemente que preguntarle menos. Los niños son muy resilientes y ven la muerte de muy diferente manera que nosotros. Entonces, lo importante sería preguntarle de alguna manera en base a lo que el niño quiera saber, pero si reconocer, va a haber gente llorando, va a haber gente muy triste, eh, tu familiar va a estar acostado y no se va a poder mover, no lo vas a poder tocar. Entonces, quisieras, y si el niño dice que sí, no importa, déjele que se lleve sus juguetes, porque a veces no los llevan también porque se ponen a jugar ahí, y es como que estamos tristes, no podemos hacer nada agradable ahorita, déjenlos. Es una manera también de que los niños bloquean ciertas cosas, los niños están escuchando, ¿sí? Y sí, el trauma no se va a generar porque los niños vayan, ¿no? Se va a generar en cuanto a los adultos, como se lo transmitamos a ellos. Ok, fíjate que eso es muy importante lo que mencionas. A veces como que a los niños queremos tratarlos como con pincita, no, no esto, no lo otro, como desde lo adulto, Sí. tratar de resolverle, ¿no? Así, no, él no, porque le va a pasar esto. Pero pues qué bueno que tú lo comentas. Sí, he escuchado muchos comentarios de papás o así personas que no quieren que vayan a los niños a los funerales porque es algo para ellos y no les va a ser tan benéfico. Sí. Pero es más bien como tú se lo vayas manejando entonces, ¿no? Sí, exactamente, a medida que el niño necesite saber y lo que le tenemos que decir que es real, sin inventar y sin quitar nada más, ¿no? Lo que va a ver, yo, mamá, de ti, voy a llorar mucho. Está bien que me veas llorar mucho, no te sientas triste, es algo que yo voy a necesitar, llorar no es malo. Claro. En este momento, entonces el niño dice, sí, está bien, yo puedo, yo voy, yo quiero ir, adelante, lo lleva, ¿no? Es sumada que vamos haciendo los seres humanos. Y el niño se va haciendo resiliente desde niño, desde que como le van tocando las experiencias de vida. Claro, y es que eso se rescata, ¿no? Sí, es que a veces los papás o los cuidadores tratan de precisamente de protegerlo y que no enfrente esas cosas, pero en algún momento lo van a hacer, ¿no? Y qué mejor que de adulto tú lo vayas acompañando y le vayas guiando, le vayas explicando, va a pasar esto, está sucediendo esto, enfrenta esto. Sí, como cuando se les muere una mascota y vamos y queremos conseguir otra igual, ¿no? Para que no se dé cuenta. Que no sufra. Exactamente, no. Los niños lo van a asimilar de diferente manera, muy probablemente si tienen una edad ya en la que reconoce la pérdida, si es un perrito que lo acompaña todo el tiempo, ¿no? Es natural que si no quiera salir a jugar unos días, que el patio se le haga muy grande, ¿no? Pero eso es un proceso normal, que también los niños, como hablábamos de los mitos, que dicen los niños no tienen duelos, sí los tienen y como tal también se les debe dar su cuidado y no dejarlos de lado. Así es. ¿Y qué más mitos podamos encontrar? Ok, hay otro mito, ¿no? que dice que las mujeres, a las mujeres les duele más las pérdidas. ¿Por qué? Pues será porque se escucha mucho llanto, ¿no? en mi funeral, ¿no? Eso es falso. Lo que pasa es que las mujeres normalmente, más en la cultura mexicana, estamos más acostumbradas a poder expresar el sentimiento con llanto, más que los hombres, ¿no? Pero no es así. También los hombres sienten. Lo que pasa es que a lo mejor reprimen un poquito más porque es como la imagen fuerte que se tiene, ¿no? Entonces, como yo voy a estar fuerte para que no lloren más. Así es, ¿no? Las mujeres. Sí, lo veo como es por esa parte, ¿no? Que no tienen tan permitido esa parte de expresión emocional. Exacto. Porque ¿cómo vas a estar llorando si tú eres el fuerte? Sí. ¿No? O incluso, como tú comentabas a lo largo de la charla, que también hay personas que generalmente son las que se mostraron fuertes y no necesariamente hombres, también pueden ser mujeres. O la persona que se responsabilizaba más de ser como ahí el cuidado o algo, alguien en la familia suele ser como el que es más fuerte, ¿no? Así es, siempre hay como un papel, lo que tiene que manejar cada quien y pues a veces sí se centra mucho, ¿no? en la persona fuerte y pues se tiene que reconocer, ¿no? Que bueno, ya hiciste todo esto por nosotros, ya hiciste todo el papeleo funerario, ya hiciste cosas muy dolorosas como escoger hasta con qué ropa, ¿no? Vamos a velarlo, entonces ya hiciste todo eso, entonces a lo mejor un momento de, al final a lo mejor salirnos todos y dejar a esa persona, ¿no? A soledad con el cuerpo.
Así para es. que desahogue y descargue sus emociones. Y hacerle saber, ¿no? Que es válido, que también Exacto. llore, que no es que se vaya a mostrar débil ni nada, sino que es parte de un duelo, Claro. de dejar ir también esas emociones, identificarlas, dejarlo así, y con el tiempo van a ir doliendo menos. Exacto, sí, sí. Y que también fíjate que me ha tocado escuchar, creo que sería también parte de otro mito, de personas que dicen que tienen como esa percepción de que si yo ya, si ya no me duele, es que ya no lo quiero, o que ya no estoy sufriendo por su pérdida, o que si no me ven llorando así como dramáticamente, entonces nunca lo quise. Pero cada uno podría enfrentar entonces de manera distinta, ¿no? Sí, eso es lo que comentábamos, cada quien lo va a expresar de diferente manera. A lo mejor la relación entre ellos era muy diferente y constantemente hablaban de la muerte, de lo que les gustaba y lo va a recordar de una manera distinta a los que a lo mejor era más fraternal o el que falleció era como casi a veces la piedra angular de la familia, ¿no? Entonces, si tenían una relación muy cercana con él, entonces probablemente hay un sentimiento mayor en cuanto a necesitar llorar o abrazar, ¿no? Cada quien lo maneja de diferente manera. Así es. Ok, Brenda, y bueno, este tema está súper interesante. Es como que he aprendido también muchas cosas que como que no sabía, por ejemplo, eso de los lazos es como algo vital y que yo creo que muchos de los que nos van a ver también es algo que les va a ayudar bastante, ¿no? El reconocer que pues depende del lazo que has generado con la persona, con el animalito que se va, entonces es como ya te permites a ti sufrir. Sobre todo eso, permitirte, ¿no? A pesar de los comentarios que recibas, el permitirte enfrentar ese duelo y como llevar esta parte emocional. Y estos duelos necesariamente tienen que estar acompañados de algún profesional o los podemos llevar nosotros solos. Eh, Muchos duelos se pueden sobrellevar. Muchos duelos, uno con, de acuerdo como hemos hablado de esa resiliencia que hemos tenido en el resto de nuestra vida, esa fortaleza que hoy tenemos, tanto espiritual, principalmente cuando se habla de pérdidas, si la seguimos teniendo, nos seguimos sintiendo tranquilos, empezamos a sabemos reconocer nuestros síntomas, dejarnos fluir en cuanto a las emociones, y nos vamos respetando todo eso, podemos sobrellevar un duelo sin necesidad de apoyo de un especialista. Ok. Y por ejemplo, si yo estoy enfrentando un duelo actualmente, pero yo quiero tener acompañamiento, también se puede. Sí, sí se puede. Sí, por ejemplo, la pérdida fue hace 2 semanas, y actualmente sentimos mucho miedo, inseguridad de salir a la calle, de empezar a hacer nuevas cosas, principalmente cuando se mueren uno de los progenitores, tenemos ese miedo, esa inseguridad. Entonces, si, como hablábamos, lo desconocido siempre nos causa mucho temor. Entonces, son sentimientos que no conocemos. Y si nos están, como en ese momento, reconocer que no nos están dejando avanzar socialmente, es momento pues que podemos venir a un proceso terapéutico. Okay. Y por ejemplo, si nos van juntando varios duelos, también eso sería como un indicador que podría decir, creo que sí voy a acompañamiento, o también los puedo ir como sobrellevando. Cada duelo, cada proceso es diferente. Es importante, pues comentaba que la persona se dejara fluir y que se reconozca como ser humano y diga, bueno, hasta aquí yo esto lo conozco y esto es normal, ¿no? Okay. Porque a veces no ocupa un proceso terapéutico, pero se ocupa venir a sesiones, unas cuantas sesiones, y ya el paciente se empieza a sentir más estable. Ok, muy bien, Brenda. ¿Y cuáles son las recomendaciones que tú podrías darnos para poder sobrevivir un duelo? Ok, pues como recomendación número 1 me gustaría comentarles que hablarlo, hablar, ¿sí? Cuando tenemos una pérdida, andamos buscando mucho los porqués, si estamos investigadores, porque para creer que algo estuvo mal y eso lo provocó, probablemente, entonces, pero es parte de, ¿no? Como ya lo habíamos hablado, entonces platicar, hacer saber a la familia, a los que están cerca de ti, que eso te hace sentir bien,
que a lo mejor vuelves a preguntar lo mismo y vuelves a llorar lo mismo. Eso sí, la paciencia de las personas que nos escuchan también es importante. Y ahí también es como reconocer si realmente no me tienen paciencia y quiero seguir hablando de lo mismo, de esa pérdida, pues entonces aquí estamos nosotros, ¿no? O sea, aquí estamos en casa esperando apoyar, servirles de apoyo. Así es. Y también creo que lo que tú comentas es muy importante, ¿no? El reconocer y monitoreando la propia emoción. Ya nos dijo Brenda muchas cosas que nos pueden decir como de mitos o algo así, que pueden coartar nuestras emociones y que nosotros podemos creer, es cierto, estoy exagerando o no debería de sentirlo, pero es real lo que estamos sintiendo. Entonces, monitorearlo y validar nuestras emociones. Si nosotros estamos sintiendo esa pérdida, si nos está doliendo, y ya pues ahorita con lo que nos comentaste, pues ya es como ya mucha herramienta que podemos nosotros tener para poder sobrellevar un duelo. Y ahorita que yo creo que vamos a aplicar mucho estas herramientas porque pues recientemente acaba de pasar esta fecha y pues bueno, viene el primero, el dos también, ¿no? Es día como de ritual Sí, sí, y como dice creo que fue la película de Coco, ¿no? Donde dice que los muertos nada más se olvidan, los muertos nada más mueren cuando se olvidan, ¿no? Exactamente. Creo que sí por ahí va. Así es. Entonces, pues, hay que recordarlos bonito. Exactamente. Me encanta el lema, recordar bonito a los que ya no están, ¿no? No con sufrimiento, ¿no? Para que también esa energía que nos deja también se sienta bonita, ¿no? Exactamente. Porque si los podemos ver de otra dimensión y realmente nunca nos deja. Exactamente. Pues muy interesante charla, Brenda, la verdad. Muchas gracias. Nos dejas muchos datos muy puntuales, muy interesantes. Y pues no sé si te gustaría terminar o cerrar con una frase, o esa frase es con la que cerrarías. Esa frase me encanta siempre decirla, ¿no? Extrañar bonito va a ser como la búsqueda de cuando tenemos alguna pérdida. Y pues espero que si yo te puedo servir de acompañamiento en algún proceso, pues tengas la confianza igual de escribirme y podamos canalizar. A veces como hablamos del tabú, a veces no se quiere venir con un tanatólogo. ¿Por qué? Porque piensan que vamos a ser como más cruel en lo que les duele, ¿no? En el momento. Y en realidad no es así. En realidad vamos a ir platicando sobre lo que el paciente quiere ir expresando, ¿no? No sobre lo que a mí me interesa saber. Claro, un acompañamiento. Exactamente, literal es un acompañamiento. Okay. Entonces, pues igual, a veces se animan después de que estamos platicando un ratito por WhatsApp, y se animan ya, bueno, entonces vamos a poner cita. Así funciona también, por eso queda abierto con mi número, que creo que lo van a poner aquí. Se va a colocar aquí y en la descripción también. Bueno. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos vayan a ver en cualquier horario que nos vean y hasta donde lleguemos, ¿verdad? Claro. Y pues muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos. Bye. Bye.